Un saludo cordial para todos ustedes. Les saluda Verónica Alderete del primer año de la carrera de licenciatura en lengua guaraní. Por este medio quisiera saludar al director de la institución, quien es el licenciado Paternio Vera, y a nuestra querida profesora, la licenciada Alicia Rojas Acosta. También quisiera enviar un saludo muy especial a todos mis compañeros que de a poco y con mucho esfuerzo van terminando este año lectivo. A continuación les estaré mostrando mi trabajo de monografía realizado en la materia de metodología de la investigación científica. Espero que sea de su agrado. El presente trabajo trata sobre la economía del Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia, figura polémica de nuestra historia. Nació en Asunción el 6 de enero de 1766 y llegó a ser supremo dictador perpetuo de la República del Paraguay desde 1814 hasta su muerte el 20 de septiembre de 1840. Es de suma relevancia conocer datos históricos sobre la economía del Dr. Francia, porque se basa en la independencia nacional en cuanto a la libre navegación de los ríos y la defensa de los límites. Este escrito consta de un objetivo general que es conocer las características generales del gobierno del Dr. Francia con respecto a la economía. Los objetivos específicos son establecer los datos biográficos del Dr. Francia y sus gobiernos, plantear las características más relevantes de la economía del gobierno francista, definir la política de autoabastecimiento y analizar cuáles son los aspectos positivos y negativos de la economía francista. Seguidamente tenemos las interrogantes planteadas. ¿Cuáles son los datos biográficos del Dr. Francia y sus gobiernos? ¿Cuáles fueron las características más resaltantes de la economía del gobierno francista? ¿Cómo fue la política de autoabastecimiento? ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos de la economía francista? La metodología consiste en la revisión biográfica en diversas fuentes escritas, la cual consta de 3 capítulos. El primero trata sobre la biografía del Dr. Francia y sus gobiernos. El segundo enfatiza la economía, características generales, y el tercero tiene en cuenta la política de autoabastecimiento y finalmente la valoración de la política económica del Dr. Francia con sus aspectos positivos y negativos. Capítulo 1. Biografía del Dr. Francia y sus gobiernos. El Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia, figura polémica de nuestra historia, nació en Asunción el 6 de enero de 1766 y llegó a ser supremo dictador perpetuo de la República del Paraguay desde 1814. El dictador Francia formó parte del Virreinato de La Plata y además contaba con una formación en filosofía y teología. Se graduó en Tucumán con el título de doctor en teología sagrada. En su vuelta a Paraguay enseñó teología. Años después, en 1811, fue miembro de la Junta Superior Gubernativa, que luego renunciaría a ese cargo en respuesta al poder del ejército. Más adelante, el Congreso de Paraguay aprobó una nueva constitución con 2 cónsules por un año. Inauguración en 1813, este cargo, el Dr. Francia y el coronel Fulgencio Yegros. El Dr. Francia logró ser dictador temporal por un periodo de 5 años. Posteriormente se aprobó una reforma para defenderlos de la influencia de los europeos, en donde solo un dictador debía tomar las riendas del país, afianzando así la independencia nacional. Durante esto, la oposición de Francia, quienes tenían cierta ambición de anexar al Paraguay dentro de las Provincias Unidas al Río de la Plata. La Iglesia fue perseguida y sometida por los ideales de la revolución a partir de la conspiración de 1820, ya al culminar el cargo en 1816, al Dr. Francia se le confiere la dictadura vitálica, es decir, perpetua, y con el derecho a convocar el Congreso, situación que no volvió a repetirse hasta después de la muerte del dictador. Capítulo 2. Economía, características generales.
Desde 1830, el gobierno del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia buscó dar salida a los productos paraguayos y descongestionar la producción acumulada. Podemos mencionar que desde un principio de la dictadura, el comercio vía fluvial sufrió varios procesos negativos en la navegación por el Paraná, como los saqueos propiciados por los partidarios de José G. Artigas. Luego, los agravios cometidos contra el tráfico comercial de los productos paraguayos destinados al Río de la Plata, por parte del caudillo Francisco Ramírez, y varios navegantes y comerciantes europeos, argentinos y brasileros visitaban al país trayendo sus mercaderías, y a la par llevaban los productos paraguayos, manteniendo así el comercio. Continuó, aunque no de forma acelerada. Posteriormente, en 1821, se suspendieron las licencias de exportación. Así se llegó a la implementación de la política de aislamiento del Paraguay. Capítulo 3. Política de autoabastecimiento. Efraín Cardoso resalta que el doctor Francia organizó al país para su autoabastecimiento por medio de normas. El Estado se convirtió en su principal propietario como resultado de las confiscaciones, dando trabajo a las estancias de la patria y en sus manufacturas a muchos ciudadanos. El Estado dirigía la economía, que se orientaba en la producción, circulación y comercialización de bienes y servicios, en comparación al modelo del mundo occidental, que era el contraste de la libertad de mercado, la oferta y la demanda. Encamina al país a su desarrollo. El autoabastecimiento de la población se logró gracias a la agricultura y a la industria. Así se iba fortaleciendo las industrias, donde se fabricaban ponchos, uniformes, vestuarios, miel de abeja, entre otros. La producción de drogas medicinales a base de hierbas y otras plantas. La producción agrícola fue fructífera. Podemos mencionar que entre los cultivos comerciales, el Estado es el comprador del tabaco y encargado de comercializarlo. A la par se crean instituciones de obras públicas, se construye el primer astillero, se pavimentan las primeras carreteras y se arreglan los caminos que se encuentran en mal estado después de las lluvias. Capítulo 4. Aspectos positivos y negativos de la economía francista. El doctor Francia seguía recibiendo informes y al mismo tiempo ordenando a los comandantes y a los agentes de los partidos que atendiesen de forma detallada este aspecto tan importante, en el cual sobresalió nuestro país durante las primeras décadas de vida independiente. Según Avente 2016, el doctor Francia desarrolló grandes establecimientos que puedan dar producción estatal, conocido como estancias de la patria o del Estado, que dieron su comienzo en los primeros años de la independencia gracias al decomiso que el gobierno realizaba. Allí se encontraban instalaciones agrícolas y ganaderas. Por lo tanto, el gobierno buscó suplir la escasez de la manufactura e impulsó la artesanía, fabricándose hilados, canastos, vasijas y cántaros. Según Montes 2019, algunos de los aspectos negativos que menciona en su libro es la incomunicación. No se permitía entrada y salida al país de los barcos con productos, personas y cartas, sin la aprobación del dictador. El comercio de la hierba y el tabaco de los últimos años coloniales, que alcanzaban los 300.000, producción que considerablemente decayó en el tiempo en que los negociantes del Paraguay contaban con sucursales en comparación a la exportación yerbatera de las importantes ciudades del continente americano. Luego tenemos el trabajo de campo, que se basa en la recolección de datos por medio de una encuesta de 4 preguntas para saber qué tanto saben las personas sobre este tema. Los datos recabados fueron muy favorables. Conclusión. Concluí el trabajo de manera satisfactoria basándome en la recolección de datos informativos confiables y precisos de autores destacados para la elaboración del presente material escrito,
con el cual determinamos nuestro objetivo de conocer las características generales del gobierno del Dr. Francia con respecto a la economía, que si bien existen parámetros positivos, también resaltan las controversias negativas que mantuvo su gobierno dictatorial. Si bien su política económica se basaba en el autoabastecimiento, dando oportunidad a la mano obrera, en cuanto a la población agrícola con herramientas de labranza rudimentarias para devolver a su país la economía más autoeficiente. En lo negativo destaqué el comercio fluvial, que sufrieron las permanentes dificultades entre los saqueos y agravios cometidos contra el tráfico comercial de los productos paraguayos destinados al Río de la Plata, al igual que el tráfico comercial que mantuvo, pero en forma disminuida. Avanzamos respondiendo las preguntas planteadas con el aporte de las citas bibliográficas. Se recomienda analizar a las figuras representativas del Paraguay, como el Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia. A continuación, les presento las referencias bibliográficas que fueron de gran ayuda para recabar las informaciones necesarias. Es de mi agrado presentarles también los anexos de este trabajo. Espero que este trabajo haya sido de su agrado y que hayan aprendido bastante sobre este gobierno que marcó la historia de nuestro país. Muchas gracias.